Iniciamos una nueva charla, la número 23 en este recorrido de Madrid a Medinaceli. Ahora lo titulamos de Salinas a Medinaceli. Realmente nos vamos a centrar en la llegada hacia Salinas y en el núcleo de Salinas. Ya vimos cómo estábamos viendo todos los valles que van llegando sus afluentes hacia el Jalón, y aquí estamos en un punto clave, porque de cierta manera es el prólogo de lo que va a ser Medinaceli. Fijaros cómo la autovía ha caído esclava del Jalón. El Jalón va atravesando una serie de cordilleras que un poco surgidas en el choque de la península contra Europa, donde se levantan esos fondos del mar, y los arroyos siguen esas alineaciones, pero el Jalón, en cambio, ha ido saliendo, buscando el Ebro, ha ido cortando todas las alineaciones, y es el recorrido que hizo el viejo Camino Real, que hizo luego el ferrocarril y que ha hecho la autovía. Entonces la autovía ha quedado esclava de estas curvas que hace continuamente el Jalón. Fijaros que son curvas muy muy cerradas, no estaba acostumbrada la autovía a estas curvas, y eso quizá haya hecho que, como siempre tras una curva viene una contracurva, que es bueno que sea equivalente, ha hecho que la autovía entre muy adentro en el valle, es decir, que vas rozando las montañas. Eso es bueno si se libra un valle rico en agua, pero la pena es que eso ha obligado a cortar las salidas que había aquí, y eso ha hecho bastante daño a la vieja explotación, cuando podía realmente haber venido mucho más recta. Es verdad que habría ocupado terrenos muy fértiles, mientras que así en cierta manera va por la frontera. Bueno, aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Habíamos dejado la lección anterior aquí y ahora la autovía viene rozando, lo hace bastante bien, son curvas bastante cerradas, muy cóncava, y ahí se dirige hacia el Ebro. Fijaros que aquí hay un tema extraño, y es esta duplicación enorme de la salida hacia la autovía hacia Soria, que yo creemos que es excesiva. Existía antes una salida anterior, ahí se ve. Entonces, esto ha hecho que la autovía duplique su anchura, que haga mucho más destrozo en las salinas, mucho más destrozo en el valle, y quedan unas salidas exageradas. Una salida de 2 carriles hacia Soria no tiene ningún sentido, al igual que la entrada de 2 carriles desde Soria. Con un carril hubiera bastado, y no habría hecho falta tanta preparación. Esto es un error que creemos que con el tiempo se podrá suprimir y podremos recuperar por lo menos la mitad de la superficie ocupada por la autovía. Bueno, y aquí vemos otro de los problemas de estas carreteras que venían de los valles perpendiculares a la autovía, que no se ha querido enlazar con la autovía, sino que se ha querido enlazar con la vieja Nacional 2, porque son tráfico más o menos local. El problema es que estas carreteras cruzaban el ferrocarril a nivel, y como eso ya no se permite, pues ha tenido que hacer todo este relleno para poder llegar a una cota, subir también la carretera de cota. En fin, creemos que ha habido una serie de despropósitos quizá en este paso del Jalón. Bueno, aquí tenemos ya el cartel que nos avisa de la salida exagerada, la salida hacia Medinaceli, que podría haber sido mucho más tarde, y vemos cómo ya aparecen nombres árabes: Medina, que es una ciudad sagrada del Islam, junto con la Meca; Calatayud, Castillo de Ayud. Ya indica cómo el Islam, los pueblos árabes que conquistaron la península, les gustó mucho el Jalón, les gustó mucho el Valle del Ebro. Fijaros que hasta aquí la reconquista tarda 400 años en poder conquistar Medinaceli, poder conquistar el Jalón. Y 400 años desde aquí expulsar a los árabes de la península. Es decir, que es increíble. Prácticamente la velocidad se multiplicó por 10, pero hasta aquí costó muchísimo reconquistar todo este territorio. Ahí vemos el Jalón con las últimas arboledas que tiene, y allí está el cerro donde está Villavieja, la que se cree la antigua Ocilis, la ciudad celtibérica de donde vendría el nombre. Mezclando, es curioso, es una mezcla donde parece que Roma no hubiera existido, porque mezcla el nombre árabe de Medina, que equivale más o menos a ciudad, una ciudad de prestigio, con Ocilis, la ciudad celtibérica, como si Roma no hubiera existido. Es un nombre de ciudad donde se ahorra todo el pasado romano, visigodo. Bueno, aquí vemos la gran curva que hace la autovía, como vemos, va muy bien ligada a los cerros para librar el valle, en eso está muy bien. Claro, es que apenas hay cortes, hay pequeños cortes de esos. Y aquí deja una superficie maravillosa para haber creado regadíos, para haber recuperado salinas, para haber creado un parque fluvial, porque el pobre Jalón ahí veremos que pasa a ser está extenuado, sin vegetación, sin bosques de ribera. Fijaros que es un territorio muy rico, porque está irrigado por los arroyos que venían de un lado, del otro, y es una gran explanada.
Fijaros, ¿por qué aquí se abre tanto el paisaje? Pues porque en la antigüedad, bueno, hace millones de años, el Jalón tenía esta altura, ya lo veis. Allí ha arrasado todas estas cordilleras el Jalón y luego ha ido descendiendo de cota, por eso se ven muchas peñas erosionadas por el río, hasta quedarse convertido en lo que es hoy. Pero quizá algún día vuelva a recuperar el Jalón todo su cauce. Bueno, aquí lo vemos el cerro de Villavieja, y ahí vemos ya el salto que va a hacer esta pequeña carretera local sobre el ferrocarril para enlazar con la carretera, la antigua Nacional 2. Aquí vemos las sierras estas tan preciosas, vemos los viejos cultivos abandonados ya, estos cultivos que subieron hasta lo alto, fue época de gran población, cuando estos núcleos que hoy vemos tenían 10 veces más población, 20 veces más población. Todo eso ha desaparecido y con ello también los cultivos. Entonces decimos que, aunque las repoblaciones que se han llevado a cabo han sido sobre todo de pinar, yo creemos ha dado un muy buen resultado en tierras como por ejemplo Teruel. Plantar en estos terrenos antiguos de cultivo, plantar o encinas, plantar roble, que esta es una tierra del roble. Veíamos cómo las crónicas hablan de bosques de roble. Y el roble resiste mucho mejor los primeros años de plantación más que la encina. Luego el roble puede ya aportar, dejar que aparezca la encina, pero antes que en las cumbres, que es muy difícil porque ha quedado muy poca tierra vegetal, yo empezaría repoblando estas vaguadas y luego, por supuesto, estas vaguadas con bosque de corredor fluvial y estos cultivos, antiguos cultivos, probar a plantar el roble de este territorio y cambiaríamos realmente el paisaje, recuperaríamos lo hermoso que tuvo que ser. Bueno, aquí vemos estos cortes que nos ha producido este absurdo camino, que no tiene ningún sentido, y vemos cómo va girando la carretera. Aquí vemos estos caminos que se hacen en parte como apoyo por si hay un accidente en la autovía, lo cual es absurdo. Si hay un accidente nunca ocupará tantos carriles, lo cual se puede acceder desde el otro sentido. Estos caminos realmente destrozan gran parte de los paisajes de España, porque hacen que la anchura de la autovía sea brutal. Más en este caso, cuando como menos tenemos 4 carriles, nada menos que 2 carriles para salir en dirección Soria, lo cual es un poco absurdo, ¿no? El caso es que al final, fijaros, es una franja de destrucción pues muy grande, a pesar de que se haya pegado a las montañas, que es diferente de lo que podía haber sido. Bueno, aquí lo vemos cuando la salida hacia Medinaceli estaba más hacia allá, que eran solo 2 carriles, pues la destrucción es muchísimo menor, es una cinta mucho más fina. Pero aún así vemos como la autovía, aunque trató de pasar por el punto más esbelto de las salinas, prácticamente las cortó, las cercenó en 2. Aquí vemos cómo era antes todo este paisaje. Fijaros, todos estos canales, da la impresión que quizá hubo también salinas en gran parte de toda esta zona, no lo sabemos. Vemos cómo este camino rodeaba la montaña para saltar por este paso donde vimos en un sitio muy bonito, porque saltaba el Jalón, saltaba la vía del tren, el paso hacia Azcamellas, perdón. Y aquí tenemos la vieja nacional y el ferrocarril con una curva impresionante. Vemos que el Jalón probablemente tuvo muchos surcos distintos. Probablemente este fue otro recorrido del Jalón. A veces los términos municipales marcan dónde estaba el límite del río, porque como los ríos se mueven mucho, queda el término municipal a veces y el río se ha marchado. Y aquí vemos cómo este camino, esto es muy importante, no seguía para ir a Medinaceli en la carretera, sino que era un camino que subía, como es natural, subía hacia Medinaceli. O sea que es un camino muy antiguo este. Y aquí vemos la comparativa entre los dos. Ya vemos que aunque la autovía pasa por aquí, ir por el punto más esbelto, sin embargo, pues ya veis, pues que el daño es muy grande. Y luego también pues tenemos esta carreterita, pues ahora ha pasado a ser toda esta enorme infraestructura. También ha variado la vieja Nacional 2, ha cambiado un poco de posición, se ha ensanchado también. En fin, todo esto se podría realmente regenerar si el Jalón fuera un río al que le diéramos, le devolviéramos su presencia. Bueno, aquí os lo muestro de nuevo y volvemos a la autovía. Allí vemos esa gran maravillosa roca que indica cómo el río fue desde la parte alta, donde dejó arrasadas todas las cordilleras, fue luego descendiendo, erosionando, esto fue un punto de más dureza, y luego va descendiendo hasta quedar en el cauce actual.
Y allí ya vemos el barrio, la estación de Medinaceli, y vemos, fijaros los rellenos que ha hecho esta pequeña carreterita para intentar llegar a la vieja nacional. Y también cómo los ingenieros tuvieron una idea muy ingeniosa, pero a la vez muy tanto destructiva, que es, ya que no podían enlazar con la nacional, pues lo que hacen es subir la nacional de cota. Es decir, que toda la vieja nacional tiene que subir para poder enlazar con la cota esta de saltar por encima del ferrocarril. Una solución que puede parecer muy ingeniosa, pero que realmente ha ocupado muchísimo territorio. Y aquí vemos toda esta inmensa llanura que la autovía ha dejado libre y que podría ser un lugar realmente magnífico para recuperar bosques de ribera del Jalón, porque es un lugar realmente excepcional por la llegada de tantos arroyos. Bueno, allí vemos los bosques de pinares, los que creemos que pueden ser perfectamente en un futuro bosques de robles. Allí vemos el puente que viene de Salinas, y aquí vemos ya el valle de Salinas. Fijaros, aquí tenemos las viejas salinas, ahí hay explotaciones ganaderas, y allí está el pueblecito de Salinas. Fijaros que es un valle más cerrado que los que hemos visto antes, que el que vimos de Azcamellas, que el que vimos de Esteras. De Esteras decían, bueno, era el Jalón, pero ahí vemos esa gran peña y ahí vemos el pueblecito de Salinas. Mirad, aquí tenemos las salinas. Una pena que las salinas del Mediterráneo pues acabaron pudiendo a estas pequeñas salinas. Y luego dicen que realmente el paso de la autovía ya un poco le dio como el golpe de gracia. Hoy son realmente casi solo un motivo turístico. El hecho de que aquí haya sales son esos manantiales de agua salada, porque realmente cuando ya el mar de Tetis, el mar que estaba aquí, al chocar España contra Europa, poco a poco, al generar estas cordilleras, ese mar se va estrangulando, va generando zonas de valles más ciegos, donde se van generando, acumulando las sales, que son las que luego vamos a descubrir y reutilizar. Bueno, aquí vemos donde viene la carretera de Salinas. Bueno, esta es una foto antigua, pero es muy bonita. Como veis, el pueblo y las salinas. Un sitio realmente precioso. Aquí tenemos otra fotografía de vagando por Mundópolis, donde vemos muy bien las salinas, el pueblecito con sus dos núcleos, la explotación ganadera. Bueno, es una foto muy bonita. Y el paso de la autovía que cercenó las salinas. Luego tenemos esta explotación, no es un lugar muy adecuado para ella, el punto más visible del valle. Bueno, y aquí tenemos ya este puente que nos vamos a subir. Fijaros la curva, esto es mirando hacia atrás. La curva es una curva muy bonita a la vez. La pena es esta anchura desmesurada. Como digo, aquí no hacen falta dos carriles, sino haber salido mucho más tarde. Todos los que habéis hecho este recorrido os dais cuenta como sobran aquí siempre carriles y lo extraña que es esta unión, los que vienen de Soria con la autovía. Realmente está sobrada de carriles y eso induce mucha confusión también. Porque está claro que el tráfico de esta no es equivalente al tráfico que va hacia Soria. Hubiera bastado un carril. Bueno, y ahí vemos, allí vemos, por vez primera vemos ya en lo alto Medinaceli, la gran ciudad de todo este territorio. Pensar, cuando uno busca las crónicas de estos núcleos, se asombra, porque suelen decir Partido Judicial de Burgos, es decir, estamos en Castilla la Vieja, Ducado de Medinaceli, es decir, dependíamos del Duque de Medinaceli, Arciprestazgo de Obispado de Sigüenza, es decir, a la vez dependemos de la sede de Sigüenza, que está al otro lado de la cordillera. Capitanía General de Zaragoza, es decir, que fijaros cómo es un lugar de transición, en que muchos territorios compiten por capturar un territorio de frontera tan importante como este. Bueno, ahí vemos ya las salinas partidas en dos y lo que decimos. Parece que no, pero si la destrucción hubiera sido solo de los 4 carriles de una autovía normal, pues habríamos recuperado, no habría sido tanto el daño. En fin, aquí vemos la que queda la zona más grande de las salinas. Como vemos, mucha zona abandonada, mucha zona olvidada y esa pena, esa explotación que podía haber estado en otro punto. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros, el arroyo de Pradejón, que es el que viene de Salinas, otro pequeño arroyo, quizá un antiguo cauce del Jalón, y este Jalón demasiado es recto para nuestro gusto. Yo creo que el Jalón original probablemente era este. Y fijaros que era una zona de llegada de muchos ríos, de mucha humedad,
una zona muy valiosa. Por eso digo, no es apropiado en el lugar más valioso del valle, porque podría estar lleno de regadíos, podría estar lleno o de parques fluviales o ampliar la anchura del Jalón, pues no es un lugar para una explotación de gravas. Bueno, fijaros cómo aquí, esta salida, que se ve que es muy fea, fijaros lo extraña que es, recta, luego una curva más cerrada, tan ancha, cortó además la montaña de muy mala manera. El que hizo este proyecto, realmente en mi opinión lo hizo muy mal. Bueno, luego ver esta chapuza de las vallas, que unas acaban, otras empiezan, una valla, otra valla, la red, otra valla, en fin, es tremendo. Cuando una cosa se puede hacer muy bonita y muy bien, pues aquí, como vemos, no se ha acertado. Y aquí tenemos esa otra incorporación absurda, excesiva, porque una curva cerradísima, para luego venir en paralelo a la autovía. Es realmente incomprensible lo que se ha gastado aquí para un enlace con una autovía que es la de Soria, que no lleva apenas tráfico. Bueno, aquí vemos todo este territorio que está como esperando su oportunidad. Con muchos arroyos, sería un territorio de pastos maravilloso, o de regadíos, o de recuperación del Valle del Jalón. Y allí vemos el paso, como vemos, no muy agraciado, de la autovía a Soria. Estamos aquí, vamos a ver, esta era la vieja carretera que pasaba a nivel y enlazaba con la antigua Nacional 2. Como claro, ya no podemos pasar al lado del ferrocarril a un paso a nivel. Bueno, aquí vemos de nuevo esa explanada, aquí vemos la Gravera, y este es uno de los arroyos, quizá un antiguo cauce del Jalón. Ahí viene el otro, en este territorio un poco olvidado. Ahí vemos cómo este salta el Jalón, como veis, no ha dedicado mucho esfuerzo el ingeniero a saltar el río, uno de los ríos más importantes de los afluentes del Ebro. Y aquí, en cambio, tenemos un puente muy bonito, el de la vieja carretera, que es muy bonito. ¿Veis? Hay un paso a nivel, que esto ya no puede ser, y había que buscar una solución. Es verdad que era un sitio difícil, porque lo lógico hubiera sido haber seguido esta y a lo mejor haber pasado por encima y aquí haber tenido los enlaces. Pero claro, había construcciones, un terreno muy urbano ya, con lo cual eso no era posible. Entonces se fue a buscar el punto donde menos daño podía hacer a las construcciones existentes. Y para eso, como veis, cruza el Jalón. Ahí tenemos el viejo puente. Fijaros qué bonito es ese puente. Pero fijaros el abandono de toda esta área. Realmente da mucha pena. Bueno, aquí tenemos el pobre Jalón. Alguien ha plantado unos árboles. Todo territorio abandonado. Los rellenos de ese paso a nivel. Fijaros qué pena. Por suerte esto puede recuperarse. Aquí se puede crear un parque fluvial maravilloso. No sabemos qué está esperando la Junta o el Ayuntamiento de Medinaceli para regenerar este territorio. Aquí tenemos un homenaje al depósito como puerta de Medinaceli y ahí vemos cómo vamos subiendo, rellenando para saltar el ferrocarril. Es verdad que es un problema porque hay muy poquito sitio. Y ahí tenemos que alcanzar la cota para pasar sobre el ferrocarril. Siempre es una cota mucho más alta que pasar sobre una carretera. Una carretera, sabéis que es 4,5. Aquí hablan a veces de 6,5 para pasar sobre el tren, 7, aunque realmente también se puede reducir un poco. Fijaros el relleno, casi rellena el Jalón y los territorios que va dejando abandonados. ¿Veis? Estamos pasando sobre el tren. Realmente la catenaria podía haberse ajustado a una cota más baja. Y fijaros lo importante, aquí el ingeniero pensó, ¿cómo logro, una vez que he saltado el tren, enlazar con la carretera, que venía muy baja? Pues la solución, subir la carretera. Alguien puede decir, bueno, es una solución genial. Otros podrían decir, bueno, pero ha destrozado la vieja carretera. ¿Veis? Aquí se ve, por aquí viene donde estas acacias muestran donde venía la vieja carretera y cómo ha tenido que subir de cota, es decir, ha creado un cambio de rasante. Quizá no esté mal, pero como está todo tan abandonado, porque otra solución, ¿cuál hubiera sido? Otra solución hubiera sido haber dejado la carretera en su nivel, haber pasado sobre la carretera y precisamente aquí, que teníamos un sitio con unos rellenos, que luego veremos, precisamente aquí haber hecho una salida para haber pasado sobre la carretera y también una salida para ir hacia la Nacional 2. Es decir, hubiera sido mucho más limpio y no habríamos tenido este cruce. Habríamos pasado por encima de la carretera que habría venido a cota baja. Yo creo que habría sido una solución
mucho más elegante que esta. Probablemente, aunque hubiese hecho falta un segundo puente, probablemente más bonita, menos costosa. Fijaros el relleno que se ha producido sobre la vieja carretera nacional, que claro, queda la pobre olvidada, solo queda como testimonio las acacias. Entonces, como veis, la carretera perfectamente hubiésemos podido venir, pasar sobre ella y luego por aquí haber enlazado en los dos sentidos. Yo creo que, bueno, aún se puede recuperar, ¿eh? Aquí se ve muy bien en esta foto más antigua. Veis todo el relleno que al final acaba ocupando pues un territorio un campo muy fértil, y el paso. Aquí tenemos estos rellenos antiguos. Oh, qué desastre, que no nos los hemos llevado. Entonces, como yo os digo, perfectamente podríamos haber llegado aquí, haber saltado y aquí haber tenido ya una salida. Como estos son rellenos, no dañamos para nada el paisaje. Claro, es que aquí antes la sierra hacía así. Y ya entendéis, ¿no? Subir, o sea, el puente que hubiese cruzado a los dos, la carretera habría venido por aquí, a su cota original, y desde ella sí nos eh, incorporaríamos para saltar, el que quisiera de Medinaceli ir hacia Salinas, o el que de Salinas quiere incorporarse en esa dirección, y al revés, el que de aquí se va hacia Salinas y el que de Salinas quiere salir hacia esa dirección. Es decir, que aquí habríamos podido hacer ese nudo. Es verdad que había poquito sitio, pero probablemente hubiéramos ahorrado todo, venir hasta aquí, quizá con la mitad de ocupación del suelo. Bueno, y ahora vamos a seguir la vieja Nacional 2, lo estamos haciendo desde que la Nacional 2 vemos que va muy cerquita de la autovía. Vamos a hacer este pequeño recorrido de nuevo hasta este puente. Aquí teníamos la salida de Azcamellas, recordáis, y ahí tenemos una zona de descanso donde en el poema del Mío Cid se habla de una venta, o sea que fijaros que ya en el año 1000 ya había aquí un lugar de descanso, quizá porque había un manantial, que es luego este reconvertido, un lugar mágico. Ahí se ve que está surgiendo el agua, veis todos aquellos chopos. Hay algún manantial que proviene de esta gran sierra, que al final se genera un espacio que veis está un poquito descuidado, porque podía ser un espacio muy bonito. Al fin y al cabo, la Nacional 2 ya tiene un tráfico local. Veis cómo los camioneros lo conocen muy bien. Fijaros qué alta va respecto al ferrocarril. Aquí tenemos la línea de acacias. Hemos perdido la otra línea, cortada por el ensanchamiento de la carretera. Y bueno, era un punto. También había ahí un convento franciscano que, bueno, y se han encontrado las ruinas, como digo, de la hospedería que habla el poema de Mío Cid. Es decir, que este era un camino transitado. Como esto se podría regenerar enseguida. Aquí vemos muy bien. Mirad, este era el puente, venía el camino de Salinas, venía el de Azcamellas, y aquí estaba el manantial. Aquí vemos restos de construcciones, no sé si aquí es donde estuvo el convento, no lo sé. Y bueno, y las grandes acacias que iban flanqueando la carretera. Aquí vemos ya que ya todo ha cambiado, fijaros. La carretera ha venido mucho más recta por el medio. Aquí queda ese viejo camino, la fuente, bueno, y ya se ha hecho el paso superior sobre el ferrocarril y el jalón, el que vimos antes. Recordáis que era un sitio muy bonito. El paso del río, el paso del ferrocarril, este viejo camino. Bueno, todo esto se podría recuperar. Fijaros la vegetación que nace aquí, a la orilla del jalón. Todo esto podría ser realmente un lugar de bosque fluvial, de área de descanso. Bueno, ya seguimos, vemos aquí, ya hemos empezado a subir. ¿Veis? La vieja carretera se va quedando ahí para hacer este relleno. Lo veis un poquito desangelado. Ya lo veis, ¿no? Un poco extraño, con ese cambio de rasante peligrosísimo. En fin, yo creo que hubiera sido mejor haber dejado la carretera abajo y aquí haber pasado con un puente y haber enlazado. Porque ya veis, fijaros, lo que parece que no, pero bueno, al final nos han hecho subir 7 metros casi a la carretera, para luego tener esa bajada a todos los que van por esta carretera, por un enlace local. Bueno, y aquí ya nos metemos con Salinas, el valle de este arroyo Pradejón, Salinas, Pradejón creo que se llama, Arbujuelo, y aquí vemos que el valle acaba aquí. Como veis, es un valle más corto quizá que el de Azcamellas. Aquí lo vemos muy bien.
Fijaros, Salinas de Medinaceli, recordáis que habíamos dicho en otras charlas que tenía un término municipal muy raro y que nos daba la impresión que Medinaceli antiguamente había, por lo menos, por lo que se nota aquí, cuando un término municipal continúa, es que probablemente ha habido secesiones. Y efectivamente, lo leímos, no lo sabíamos, pero lo habíamos adivinado por la forma tan extraña de este término municipal. Salinas se independizó de Medinaceli en 1800 y pico, en época liberal, y creó su propio municipio, que ha durado pues unos 100 años, porque en 1960 y tantos se incorpora de nuevo a Medinaceli. Es decir, que este plano nos lo he dicho, IGN Comparador de Mapas, este es el plano más antiguo, 1.50.000 primera edición, pincháis aquí lo veis. Es un plano que se empieza a hacer a finales del 19 y se acaba hacia la Guerra Civil, o sea que justo es la época en que Salinas fue independiente. Pero como veis era un término rarísimo. No sé por qué logró quitarle a Medinaceli esta franja, tomar un poquito del jalón aquí, como veis, luego entrar a estas cumbres, supongo que esto sería muy doloroso y muy costoso. Ahora, claro, ahora todos se han incorporado de nuevo a lo que yo creo que fue originalmente, que fue, Medinaceli fue una ciudad muy importante, entonces tuvo que tener un territorio muy grande. Ahora ya sabéis que ha incorporado también a Fuencaliente, a muchos municipios, Lomeda, Esteras. Bueno, y aquí para que veáis el término de Medinaceli, que ahora también ha incorporado todos estos territorios del norte, para que veáis cómo Salinas le había cercenado un territorio muy, muy importante. Este es el plano IGN, Comparador de Mapas, este es el plano 1.25.000, un plano muy bonito donde aparece ya mucha toponimia, un plano que se empieza a hacer en los 60, 70, se acaba en los 90 más o menos. Bueno, aquí ya veis, ya está hecha la autovía, pero es la autovía sencilla, con esta salida, que yo creo que funcionaba muy bien. Quizá este era un punto más difícil, pero esto funcionaba muy bien, la salida hacia Soria. Y fijaros la toponimia que sale. Habla de los judíos, tenemos una ermita de San Miguel, siempre que veáis una ermita de San Miguel, habla o bien de un castillo, de una fortaleza, de un castro, o de los templarios. Siempre San Miguel es un arcángel luchador. Y fijaros, bueno, Morrón Alto, morro es una palabra ibérica, morro, todos sabéis, luego asumido por el castellano, Villavieja, donde se cree que está la antigua Ocilis. El Tinte es la fuente famosa del Fuente del Tinte, sonada del Tinte. Las Quebradas, como vemos, es todo toponimia castellana, no hay apenas toponimia prerromana, puede ser también toponimia romana, por supuesto, porque el latín es el que va de origen. No hay toponimia árabe, muy pequeña. Solo los nombres de las grandes ciudades o las aldeas han conservado toponimia musulmana. Por aquí había el Roble, bueno, el Portillo, el Cerrillo Quemado, luego los veremos. Si seguimos hacia el sur, el Montecillo, aquí vemos que quedan restos del viejo bosque. Es la Carrascosa, que está hablando de carrascas, de encinas. En otro punto hemos visto el Roble. La Mujer, recordáis que el cerro que se llamaba Mujer, en los planos 50.000. Cuevas, la Covatilla. Y ya llegamos a Orbujuelo, donde vemos que aquí nace ese arroyo de Pradejón. Pero aquí vemos ya más toponimia, la Torre, el Mojonazo. ¿Qué significa el Mojonazo? Pues llanos del Mojonazo. Puede ser un menhir, puede ser un túmulo, puede ser un miliario romano, puede ser un mojón entre términos, que fuera un mojón muy grande, pero suele ser sospechoso. Cuando aparece la palabra mojonazo, se está hablando normalmente de un menhir, de un miliario. Los miliarios eran esas grandes columnas que colocaban los romanos en sus vías romanas. Luego veremos la posibilidad de que esta sea una vía romana, la vía que va por este valle. Bueno, y luego ya veis los... Me encantaría encontrar más el Roble, ahí está. Más toponimia, como pasa en el norte de España, toponimia orena, toponimia prerromana, porque esa es la más apasionante, averiguar a qué raza, a qué pueblo perteneció. Bueno, y ya vamos a centrarnos en, este es el plano actual del Instituto Geográfico Nacional. Cuando el tren actual es un plano maravilloso porque tiene todas las escalas. Y fijaros que ya es un plano que ha copiado la toponimia que tenían los planos antes. Aquí aparece ya un nombre, Tarayuelas, Tara, una palabra, un prefijo muy,
muy antiguo, probablemente o ibérico o de los pueblos prerromanos de la península, la ermita de San Miguel. Aquí sin duda hay un castro o una fortaleza, un castillo templario, Alto de la Virgen. También donde hay ermitas siempre hay o un castro o una necrópolis prerromana, porque cuando se habla de algo del Moro suele ser algo de Roma. Es decir, siempre vamos como dando nombres más tardíos. Ya veis qué plano más bonito. Sabinilla habla de las Sabinas, de que aquí hay Sabinas. Y ya acercándonos más, bueno, vemos la ermita de San Miguel. La Peñizuela, esa roca que vemos ahí con tanta personalidad. Alto de la Virgen, eso indica que aquí había un camino y probablemente una ermita. Quizá ahí haya un castro, una necrópolis, puede ser. Y el barrio de arriba y el barrio de abajo de Medinaceli. Algo enigmático, lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí vemos también cómo los viejos caminos venían a este lado, en la margen izquierda del arroyo, y la carretera nueva vino por la margen derecha, un poco lo mismo que ha pasado con la autovía. Pero los viejos caminos no hacían esto, sino que venían por aquí. Luego lo veremos. Es curioso la presencia de dos núcleos. Es un enigma para mí. Yo creo que este sería el primero, pienso yo. Y luego aquí veremos que hay una sucesión de cuatro aldeas diferentes. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros la zona de huertos de este pequeño arroyo, qué riqueza da. Como todo el jalón podía ser una zona así. Luego vemos los pobres montes deforestados. Bueno, y vemos el Salinas Alto. Bueno, aquí vemos ya que es un pueblo lineal, aparentemente lineal, que sigue los caminos, pero que tiene una estructura de calles paralelas. Enseguida vamos a estudiarlo. Venimos por este camino, que es un camino nuevo, que viene de la carretera, y fijaros la riqueza de este arroyo. Aquí tenemos este pequeño arroyo, fijaros qué sitio tan bonito, con restos de grandes piedras. Aquí tenemos el viejo camino, que viene por aquí, y el nuevo camino, sitio fantástico. Fijaros, esto ya nos va a contar la historia de este Salinas Alto, esa lucha entre el camino alto y el camino bajo, muy típica de los pueblos españoles, en que siempre, el que quiera saber más sobre historia de las ciudades puede ver mis charlas de historia de la ciudad, siempre la ciudad es una sucesión de ejes que se van desplazando siguiendo una ley que yo la llamo como la vida siempre se marcha al arrabal. Una vez que uno hace una ciudad con su eje, con sus murallas, inmediatamente la vida se marcha fuera de la muralla. ¿Por qué? Porque hay más libertad, porque no hay que pagar impuestos, porque hay más libertad de movimientos. Inmediatamente la calle mayor se muere y pasa a ser calle mayor la calle que viene fuera de la muralla. Y aquí se ve clarísimo el camino más antiguo que iba al centro del núcleo y el camino nuevo. Fijaros cómo van canales a los lados, como si hubiera habido un molino, luego veremos. Bueno, y aquí vemos ya la ciudad alta, o el pueblo alto, cómo se está generando una manzana de arrabal. Estas son las manzanas de aluvión que llamo yo, que se generan entre caminos, entre la primitiva muralla o cerca de esa aldea o de lo que fuera y el nuevo camino. Claro, el espacio que queda entre caminos se llena de construcciones. Fijaros qué riqueza a esta zona de huertas, qué maravilla con todos los canales. Una zona muy civilizada. Y ahí vemos el núcleo alto. Fijaros qué extraña composición. Nos recuerda a alineaciones que vimos en Garbajosa, creo que era, donde recordáis que había una serie de manzanas paralelas, perpendiculares al camino, un esquema muy parecido a este. Pero cuando uno ve esto, inmediatamente uno piensa en un esquema muy cerrado, cuadrado, piensa siempre en una villa romana. Fijaros que es curioso, pero se abre hacia el este. Mirar, cuando uno encuentra algo tan denso, de grupos adosados, amurallándose, formando, uno siempre piensa en que aquí hay debajo una villa romana, con un patio central en torno al cual luego la villa ha crecido en altura y ha formado una aldea. Pero uno también podría pensar que aquí, al ver que son parcelas diferentes, esta de la otra, que aquí hay una parcelación que la vimos en algún pueblo, lo vimos también en Fuencaliente, que yo creo que son parcelaciones de la Reconquista.
porque son parcelaciones muy geométricas de lienzos paralelos muy pequeñitos uno a otro que van formando calles perpendiculares al camino. Aquí se ha formado más que una calle, se ha formado como una plaza. Es un enigma realmente, pero es muy bonito. Y luego fijaros estas parcelas, casi todas iguales, flanqueando ese camino. Ahí parece que aquí hubo una muralla, una cerca. Es curioso, mirar. Aquí se ve muy bien. Este fue el primitivo camino, si es que antiguamente no hubo un camino más alto, como podía indicarlo. Fijaros, este corral que gira, esta construcción que gira, parece indicar que aquí había un camino que salía de esta pequeña aldea y quizá venía de aquí. Si esta fue una villa romana, en este cuadrado, si fue una parcelación medieval con parcelas, como veis, estrechitas, perpendiculares a un núcleo original que era este, bueno, es un enigma. Pero fijaros qué bonito es el esquema. Una plaza, luego otra plaza, y luego otra plaza. Es una secuencia impresionante de 3 espacios públicos. Aquí vamos viniendo por la manzana de Arrabal. Como veis, va siguiendo perfectamente el borde de la ciudad. Y aquí llegamos ya a la tercera plaza de este núcleo alto. Una tercera plaza que ya ha incorporado el camino bajo. Ha incorporado probablemente el camino alto, el camino del medio y el camino bajo. Y ha generado una gran plaza con la fuente. Está aún sin formalizar, ya veis que aún harían falta años para que aquí hubiera ya viviendas, pero bueno, es un espacio público. Fijaros que al final es una gran plaza. Fijaros que estas casas parecen ser dueñas de parcelas delanteras, como si hubieran sido parcelas de borde de muralla, con sus huertos y su cerca que lo hubiese rodeado. Pero eso ha desaparecido y ya se ha generado esta plaza. Es un espacio muy interesante. Aquí lo tenemos. Pero fijaros que si uno sigue esta plaza, esta calle, se da cuenta de que aquí va a aparecer otra plaza, otro espacio. Y en el origen de todo, otro, aún más pequeño y más denso. Como si aquí hubiera habido un primer modelo, que hubiera sido ampliado luego así, generándose ya de forma más anárquica un segundo modelo, y que luego hubiera surgido un tercero. Yo os cuento que la historia de la ciudad es una serie de juego de muñecas rusas. La ciudad crece en homotecias. La homotecia significa una figura que es idéntica a otra que está dentro, que es más pequeña. Esta sería, por tanto, una plaza, es como el juego de las muñecas rusas. Uno coge la muñeca rusa más grande, que sería esta, se da cuenta que dentro de ella hay otra más pequeña, pero que dentro hay otra más pequeña, y las tres son idénticas. Es una ley, unas leyes secretas del urbanismo que os cuento yo en mis charlas. Y es apasionante, porque es una sucesión asombrosa. Fijaros cómo este se ha mantenido con una parcelación de parcelas alrededor del núcleo. Bueno, y aquí acabaría ese núcleo. Este sería quizá el eje de muralla, no lo sé, o quizá uno de los ejes segundo, y por aquí vendría el eje primero. Aquí estamos saliendo por esta calle y nos encontramos con este otro eje que quizá fue el eje original. ¿Veis? ¿Fue este el eje original del núcleo? Muchas veces pasa eso. La primitiva calle mayor ahora es una calle abandonada. La siguiente calle mayor aún tiene vida, pero sobre todo ya la tercera, la de la cartera, la que se está llevando la vida. Es un misterio. Bueno, este es el camino que sube hacia arriba, pero este es para mí, fijaros, esto es muy extraño, esto indica que aquí acababa una de las ciudades o una de las villas romanas y que aquí se hace una ampliación. Por eso se mantiene esta velena. Y fijaros, aquí uno diría, bueno, pues esta fue quizá la primitiva calle mayor con casas a los dos lados. Luego se murió, esto pasaron a ser huertos y la vida se marchó a la siguiente calle mayor. Podría ser, también podría ser que esto hubiera sido el borde de esa villa romana que yo creo que hay aquí debajo y que por el borde se hubiese creado una calle con corrales o con huertos. Pero es todo tan ordenado, es tan claro y a la vez muy bonito. Fijaros qué bonito lienzo, casi defensivo. Muy bonito. Y ver la secuencia de construcciones, hay una serie de parcelas aquí ocultas y perfectamente podría ser el origen de Salinas. Aquí tenemos el borde que acaba ahí esa calle. Mira, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí se nos acababa la calle. Y digo, realmente aquí parece existir
un edificio, una gran villa cuadrada con su patio, que luego la historia la ha ido fragmentando, partiéndola, y luego ya apareció una nueva villa, una nueva aldea que copia su camino de salida. Quizá aquí hubo un camino primitivo de salida de la villa, desde el corazón de la villa, que es sustituido por este otro. Bueno, muy interesante. ¿Veis? Este es el eje ese que viene del corazón, de esta plaza que os enseñábamos alto antes, del corazón de la ciudad. Pero esta densidad tan fuerte indica que esto estuvo sin duda amurallado. Si no, no se entiende cómo se están apretando las construcciones. Fue sin ninguna duda un edificio fortificado. Y aquí acaba esa ciudad. Fijaros, aquí se ve un poco muy bien el primitivo núcleo, que fijaros que aquí parece que existió una calle luego construida. ¿Veis esas dos parcelitas más estrechas? Una calle que es la que hubiese curvado esa construcción, porque era una calle que habría salido hacia la montaña. Y luego ya se añade esta última plaza, esta segunda plaza, y luego ya la tercera plaza, que ya incorpora el último camino, que es la carretera. Un esquema muy bonito. Y aquí me pregunto una cosa, ¿de dónde viene ese camino? ¿Por qué es tan importante ese camino que ha marcado el urbanismo de Salinas? Pues es este camino de Pradejón que va a Urbujuelo. Es un camino muy recto, ha marcado los dos núcleos, un camino que luego giraba así, que venía de Medinaceli. ¿Pero dónde va? Fijaros, esto ha sido un descubrimiento para mí. Este camino, fijaros, va a Laina, pero sube, es decir, salva el valle, o si venía por aquí, veis, aquí hay un cruce de caminos, precisamente donde aparece la palabra mojonazo. Puede ser perfectamente un miliario romano. Pero es que luego ese camino va a Maranchón. ¿Recordáis Maranchón? Dentro de ya en esa divisoria ya en Guadalajara que va hacia Molina de Aragón. Es decir, que quizá aquí estemos ante una vía romana que venga, bueno, aquí vemos el camino de Laina a Maranchón y los caminos que vienen por aquí, no se ve muy bien, pero mirad, aquí está muy bien, Molina de Aragón, fijaros qué eje tan importante. Este eje va a Tarragona. Esta carretera, si la buscáis, es la carretera que va a Tarragona, es decir, al puerto romano del Mediterráneo. Es asombroso. Y fijaros que a mí siempre me extrañó que la carretera de Soria a Medinaceli, esta ola de Barahona, fijaros esta, parece que va marcando un eje perfecto, un eje que va rodeando en la meseta sur, como si Roma muchas veces cuando conquistaba un territorio, conquistó primero el Ebro, luego creaba una serie de vías, como vías de trinchera, para que sus legiones pudieran moverse para realizar el ataque al Valle del Tajo. Esto aparece en Cantabria, se llaman el Limes, era una especie de frontera con guarniciones militares para ir rodeando poco a poco el territorio que luego enorme que iba a conquistar, que era el territorio de los carpetanos. La capital probablemente era Toledo. Porque es que tiene fijaros qué bonito, con lo cual se entendería la palabra mojonazo, se entendería este camino. Aquí se ve también muy bien. ¿Veis Maranchón? Bueno, no se ven los viejos caminos. Salinas, Medinaceli, Miño, Romanillos. Quizá estamos ante una villa romana. Bueno, y aquí lo vemos también dibujado, este viejo camino. Bueno, y ahora no me quiero alargar mucho. Vamos ya a Salinas de abajo. Fijaros que también es un núcleo lineal a lo largo de los caminos, pero fijaros cuántos caminos hay. Uno, camino alto, con parcelas a los lados. Otro, probablemente un camino que ha desaparecido, que quizá iba por este corazón. Otro, que es esta, que es como la calle mayor. Y por último otro, que es ya la carretera, que está creando estas manzanas de arrabal. Y luego fijaros que hay aquí una secuencia, podemos decir, aquí hay una primitiva aldea, aquí hay una segunda aldea, aquí hay una tercera aldea y aquí hay una cuarta aldea. Es decir, se ve que tuvo mucho éxito y que fue creciendo, pero ya no siguen esa alineación, sino que se van adaptando. Probablemente son repoblaciones medievales a partir de un núcleo que fue el núcleo romano, que es el Alto. Mirad aquí qué bonito. La iglesia aparece como si fuera una fortaleza que defiende el núcleo y ocupa las dos calles y ocupa todo el tramo de lo que era la ciudad.
Aquí tenemos el cementerio, muy bonito, que el cementerio no esté el pobre solo en un campo sin personalidad, sino que aquí está ligado al núcleo, como una ciudad más. Y aquí tenemos la iglesita, la vamos a rodear. Claro, tiene muchas pequeñas ampliaciones, como hemos visto en todos estos pueblecitos. Fijaros el campanario, aquí se ve que esto antes tuvo aquí un hueco más grande, luego se redujo. Bueno, la historia de estos núcleos que desde la primera época cristiana hasta la Reconquista pues han sufrido tanto. ¿Veis? Aquí hubo una ventana. Bueno, y vemos qué bonito el fortísimo campanario, casi un torreón. Vemos la parte de atrás que se ve que es ya más nueva, con su anchura original, luego ampliada por los dos lados. Núcleo de... Y este es el interior, fijaros qué bonito es. Dos pequeñas bóvedas de arista, como dos pequeñas cúpulas, un recinto pequeñito, pero qué bien vienen estas ampliaciones para dar amplitud a una iglesita. Bueno, y ahora fijaros, pasamos la iglesia y encontramos, vamos a ir por el camino de arriba. Encontramos lo mismo que vimos en esos tantos pueblos que os he comentado. Parcelaciones perpendiculares al camino de parcelitas muy pequeñas. Parecen parcelaciones de Reconquista. Como si Alfonso el Batallador hubiese llevado consigo un arquitecto que hubiese tomado el modelo de las ciudades griegas, de manzanas muy largas con parcelas pequeñitas a cada lado. Es que es el esquema que vimos en Garbajosa, el esquema que vimos en Fuencaliente, el mismo esquema. No sabemos si esta era la calle original, hoy ya desaparecida, del núcleo, con casas a un lado, las parcelas perpendiculares al otro lado, porque también aquí encontramos parcelas a este lado. Uno piensa, quizá fue esta la calle original. Sí que creo que la iglesita no abriría hacia allí, sino que abriría con la puerta hacia el núcleo, hacia el interior del núcleo. ¿Veis? Aquí aparecen parcelas, que esto puede ser posterior, por supuesto. Parcelas casi todas iguales. Fijaros qué claro está. Digo, uno me pregunto, ¿sería esta la primitiva calle del núcleo? ¿O era esta la muralla y esto fue una manzana añadida después, toda parcelada? ¿Veis? Es una sensación de densidad. Aquí vuelven a aparecer estas parcelaciones, aquí ya a lo largo. Y esto va a ser típico de Salinas, la aparición de un torreón al final de estas calles que marca dónde acababa la ciudad. ¿Veis? Este torreón, aquí venían las parcelas, marca el final de la ciudad. Mirad qué bien se ve. Me pregunto, ¿fue esta la primitiva calle mayor, con parcelas a cada lado? Es decir, una ciudad lineal típica medieval, donde podríamos ver si las parcelas fueron la mitad de esta casa, esta otra parcela, esta otra parcela, ahí dos parcelas. Fijaros qué bonita calle. Aquí acabaría esa primitiva ciudad de Reconquista, porque aquí empieza ya otro trazado de otra ciudad. ¿Veis? La iglesita habría tenido la entrada probablemente desde este lado, no desde aquí. Habría sido como una iglesia fortaleza que habría defendido esta pequeñita ciudad. Podría haber sido desde una ciudad lineal, con este esquema, con un torreón de defensa final, o una ciudad con una calle central, que sería esta, luego lo veremos, ya sepultada, pero que aún se nota aquí, y por lo tanto quizá habría sido solo este rectángulo defendido por la iglesia. Y que luego aparece esta última calle de muralla. Fijaros qué bonito es el esquema. Fijaros cómo pasa en el Salinas Alto. Se ha generado una plaza aquí con una pequeñita construcción. Y pienso, quizá fue esta la primitiva iglesita en el centro del pueblo. Mirad qué bien se ve aquí también, ¿veis? Parece como si hubiera habido aquí una calle central. Y luego aquí aparece esta otra calle que parece posterior porque este núcleo parece muy denso. Aquí aparece una manzana que viene perpendicular, la iglesia que defiende el núcleo y luego este otro lienzo que también defiende. Aquí se ve claro que hubo una muralla que venía por aquí, que definía esta pequeñita aldea y que la defendía. Ahora vamos a seguir por la calle de abajo. ¿Veis la iglesita de nuevo? Fijaros qué bonito. Aquí ya vienen los canales de regadío. Es un esquema precioso de ciudad. Llamo ciudad aunque sea pequeñito. Aquí las belenas de esta misteriosa manzana que veis que era una manzana perpendicular.
tenemos esa misteriosa velena, como de si alguien hubiera trazado casas perpendiculares al camino. ¿Ves? Hasta podríamos averiguar cuál era la parcela original. Mirad qué bonito, es un esquema idéntico al de esos núcleos que os he dicho. Seguimos con el canal al lado. Esto parece ser como un viejo molino. Fijaros que está al lado de los canales. Aquí se ve las distintas fases. Veis que eran parcelas como añadidas 2 a 2. Y llegamos ya a donde se acaba nuestro núcleo, donde estaba esa pequeña construcción que podía haber sido la ermita original. Quizá esta era la línea de muralla que coincidía con el final de la iglesia, que era una iglesia fortaleza, y ahí se formaría como la plaza del pueblo. Plaza del pueblo al cual, por esta calle de arriba, se llegaban esas manzanas. ¿Veis? Aquí estas casas están ya dando la vuelta, girando, generando lo que fue un recinto amurallado, que sería este. Por aquí vendría la línea de la muralla. Y estas casas de nuevo veis que viran hacia la plaza, formando un espacio muy bonito. Esta sería la primitiva ermita en el centro del pueblo. Bueno, son pueblos con tanta historia que y aquí vemos el final y ahí vendría ya otra de las fundaciones. Aquí tenemos la fuente, la calle de la fuente que baja hacia el río. Ahí se ve muy bien el espacio que os comento. Bueno, vamos a ir más rápido. Fijaros qué bien se ve. La torre que defendía este núcleo desde aquí, la muralla que luego seguía por allí. ¿Veis todas estas casas adosadas en torno a esa plaza? Un esquema muy bonito. ¿Veis? Esta sería claramente la muralla de esa fundación. Esta sería la muralla que nos separa de la otra fundación y quizá esta casita coincida con lo que fue la primitiva calle mayor, que luego ha sido tapada. Eso pasa en muchas ciudades, sobre todo ciudades que sufrirían los ataques musulmanes, sufrirían muchísimas, si es que no es más antigua, si es que no estamos ante un núcleo romano, que también podría ser, ¿eh? ¿Veis? Esta coincidiría con esa calle, esa casita roja, sería la calle original de la ciudad. Y esto habría sido la primitiva ermita de esa ciudad, si es que es una ciudad de reconquista. Quizá esta parcela fue añadida después, no lo sé, y la iglesia, defendiendo la villa. Bueno, ya salimos y vamos a la otra ciudad. Fijaros que aquí hay un cambio, hay un giro, y hay también, aquí se funda una segunda ciudad. Esta vez va a ser más grande porque, así como esta calle era calle de borde de ciudad, aquí ya va a ser incorporada. Y esta ciudad ya va a tener toda esta manzana más, y va a ser una ciudad ya más grande. Vamos por la calle de arriba, vemos de nuevo estas parcelaciones, y de nuevo nos pasa como la anterior, vemos aquí muchos restos de parcelas que son sin duda las parcelas originales. Aquí vemos cómo esta pared venía aquí, es decir, esa alineación es posterior, aquí venía una línea recta que acabaría uniendo. Fijaros, lo mismo que veíamos antes. Al acabar la ciudad aparece un torreón que limita este espacio. Y aquí de nuevo parcelas. Es realmente asombroso. Es idéntica a la ciudad que hemos visto antes, pero girada en otra alineación. Mirad qué bonito. Y se generan estas calles tan anchas. Entonces me pregunto, ¿fue esta la calle original, la calle mayor, habiendo desaparecido luego todas estas casas que ahora están volviendo a aparecer? Bueno, mirad qué bonita ciudad. Está clarísimo. Ahí acababa la primera y aquí vendría la segunda ciudad. Salimos de esta segunda ciudad, este sería nuestro límite. Y aquí está la Velena, donde aparece la tercera ciudad. El hecho de que aquí no se haya formado una plaza es porque esta tercera ciudad se hizo muy reprisa en cuanto se acabó la segunda, porque la segunda tuvo mucho éxito. Si no, aquí habría una gran plaza. Pero no, se ha formado una Velena. Y aquí tenemos ya la tercera ciudad, que la veremos luego. ¿Veis? Aquí estamos. Hemos llegado hasta aquí y ahora vamos por la calle mayor. Alguien puede decir, aquí también hubo una calle que estuvo aquí, como se notan todas estas casas, y luego se le añaden casas perpendiculares. Vemos que esto era algo típico de la Alcarria Alta, cómo a esquemas lineales se añadían como para formar espacios. Fijaros qué bonito el espacio que se ha formado aquí. Esta plaza mayor maravillosa y que ha incorporado esta calle, porque esta calle tiene también sus parcelas
y sus huertos hasta la muralla, que era esta. Es decir, que la muralla de esta ciudad probablemente tenía esta calle, quizá tuvo aquí una segunda calle, y aquí no, y aquí quizá hubo otra tercera calle, o quizá no. Quizá estos corrales o estas parcelas se añadieron después. No probablemente como corrales, sino como futuras viviendas, aunque no parece que progresaran. Bueno, aquí tenemos la parte de segunda ciudad. Fijaros cómo se parece a la primera. Perdonad para que veáis. Tiene un núcleo como alto arriba y luego tiene casas perpendiculares a ese núcleo. ¿Veis? Y esta sí que formó parte, esta manzana formaba parte del dibujo de la ciudad, con parcelas todas iguales, con su huerto y su murallita, su cerca. ¿Veis? Y que sigue esa calle atrapado. ¿Veis? La primera ciudad no tenía aquí más casas, pero esta ya ha incorporado esta carretera, este camino, lo ha incorporado a la vida de la ciudad. Aquí tenemos estas parcelas y aquí la preciosa plaza que se forma. Fijaros, pasaba como en la otra calle, la otra ciudad, como si hubiera habido ahí una calle anterior y luego se le hubieran añadido casas perpendiculares y se generan estos espacios tan bonitos. Esta plaza preciosa, ¿veis? Como si ahí hubiera habido una ciudad original que luego se hubiera ampliado hacia el río. Y el frontón, el misterioso frontón de todos estos pueblos de Guadalajara, de esta zona de Soria, que no sabemos si es que lo trajeron los repobladores del norte de España o si el pueblo prerromano que aquí habitaba ya tenía esta tradición del frontón, porque estas tradiciones son antiquísimas. Bueno, y se ve muy bien el conjunto de esta plaza fijaros qué plaza tan bonita, perfectamente dibujada. Y aquí vienen las parcelas de esa fundación medieval. ¿Veis? Clarísimo, esta es una calle de una ciudad medieval clarísima, que sigue un camino. La Edad Media siempre es un camino que va normalmente hacia Dios, hacia Santiago de Compostela, hacia Roma, hacia Jerusalén. Siempre la Edad Media es un camino. Por eso las ciudades medievales funcionan muy bien. Al contrario que las romanas, que al final acaban siendo un laberinto, porque son cruces a 90 grados, que esos no funcionan nunca bien. La ciudad que funciona bien es la ciudad medieval. Fijaros, se forma otro espacio, como si fuera una segunda plaza, con parcelas también que descienden respecto a un núcleo original que hubiera sido un núcleo lineal. Seguimos y aquí acababa esta segunda ciudad. Y a pesar de que parezca que esta continúa, esta ya es otro tipo de ciudad. ¿Veis? La vamos a ver luego. Aquí lo tenemos. Aquí acababa esta segunda ciudad, que llegaba hasta aquí. Luego vamos a ver esta calle. Y fijaros, esta es muy distinta. Este es un núcleo muy denso, muy compacto, que ya gira respecto al anterior. Creo yo, me puedo equivocar. Pero veis, ya esta no tiene esos rasgos de una calle central desaparecida, sino que ya es muy distinta, es un núcleo densísimo, como si hubiera sido un palacio, una fortaleza. Vamos a seguirla desde arriba. ¿Veis? Es más pequeñita. Y de nuevo aparece el torreón. Ya es la tercera vez que vemos aparecer el torreón defendiendo esta calle final. No sé si es que quizá aquí ya estaba el campo y la ciudad iba creando torreones cada vez que se hacía una nueva ciudad. Fijaros qué bonito esquema. Esta es muy pequeña, pero gira respecto. Aquí vemos restos como de los Megaron que os hemos contado en otras charlas, el antecedente del templo griego. Y aquí vemos los restos de la parcelación de esa tercera ciudad, que probablemente, lo veremos, llegaba hasta aquí, y esto ya es una ampliación, fijaros, con una manzana también en dirección perpendicular, otra manzana larga y el final. Que es fascinante toda esta mezcla de volúmenes. Aquí empieza esta tercera ciudad, que fijaros que tiene un núcleo muy compacto, y luego tiene este lienzo que parece haber sido como una especie de palacio larguísimo. Bueno, fijaros, aquí se ven aún las parcelas. No sé si sería una parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas. Aquí se ve muy bien. Es muy distinto a los núcleos anteriores. Es más denso. Fijaros, y aquí acabaría. Y esto ya forma parte como de otra parcelación, que es también muy bonita. Y ahí vemos una manzana típica de arrabal, que veis sigue el enlace de los dos caminos. Tenemos estas manzanas, fijaros, siempre la misma tema. Manzanas que van en dirección hacia el río,
con parcelas partidas por la mitad. Y ahí tenemos, decíamos antes, fijaros, siempre esos restos como de un viejo camino ahí atrás, o como de un viejo patio, como si esto hubiera sido una fortaleza. Y aquí vemos esta manzana tan singular, que parece haber sido un palacio o algo así que flanqueaba esta última ciudad. Esta preciosa casa, y ya llegamos al final. Aquí tenemos de nuevo un recinto como veíamos antes. Esto indica que ahí hubo una muralla que acababa esta cuarta ciudad. Ahí se ve muy bien. Ese lienzo que veíamos alto, las parcelas que bajan, es un esquema precioso. Esto solo puede darse si hay una muralla. Si no, nunca nadie cree. Y sobre todo si hay una ciudad dibujada debajo. Si no, nunca nadie hace casas a 90 grados, nunca. O sea, estas casas formaban parte de la muralla hacia Medinaceli. Y allí va la calle alta que hemos visto antes. Aquí acaba la ciudad. Fijaros que aquí vuelve a recordar el Megarón, como si quisieran evocar la que quizá era su arquitectura original. Pero el Megarón no se adapta bien a estas ciudades medievales. Y ahí tenemos ya Medinaceli. Bueno, aquí vemos lo que sin duda fue el final de esa ciudad, con su pequeña muralla, las salinas. Aquí se ve muy bien. Yo pienso que esto fue una primera ampliación y luego llega aquí otra ampliación que ya se adapta al camino, pero que acaba cerrando. Y que cerraría hasta aquí. Aquí yo creo que hay una fundación distinta de esta. Este diríamos que es un núcleo, ya veis, se ve muy bien, muy denso, como si fuera un palacio. Y fijaros aquí, bueno, se ve muy bien la primitiva ciudad. Bueno, perdonad, ahora me falta solo ya recorrer el último camino. Fijaros, perdonad para que veáis, perdón que me alargo un poco. Ahora vamos a recorrer desde esta calle, veis, esta segunda ciudad sí que incorporó, esta segunda que venía de aquí a aquí, incorporó estas manzanas a lo largo de la calle mayor que tenían sus huertos y probablemente la muralla, la pequeña cerca, vendría por aquí. Ha logrado capturar el camino antiguo. ¿Veis? Aquí venimos. Este es donde decíamos estaban los antiguos molinos, la fuente, y aquí vemos ya las parcelas de esa segunda ciudad que todas tenían su huerto, donde probablemente vendría la pequeña cerca que cada uno tendría obligación de defender. Ya sabéis que aquí se daban parcelas, cada propietario tenía que defender el trocito de muralla que le correspondía. Era gente que había venido a estas tierras de frontera, donde se les perdonaban todas sus deudas, todos sus delitos, y era gente muy osada, muy valiente, porque pensar que enfrente estaba el Islam, y venían a defender la frontera, a repoblar la frontera. Aquí se ve dónde estaban los huertos, esos huertos han sido ocupados por esas grandes casas, pero aún se nota la línea original de la ciudad y los huertos que tenía. ¿Veis? Estos serían también huertos que han sido construidos con casas tipo Megarón. Fijaros el grosor de los muros. Impresionante. Y esto ya no, esto ya sería campo, huertos, cultivos, que la muralla vendría por aquí. Mirad qué bonitas fachadas, fantásticas. Parece como si hubiera tenido ahí un gran alero con esos jabalcones que lo hubiera perdido. Pero fantástica. Y otra idéntica a ella. Es como si el caserío vasco o el Megarón hubieran subyacieran aquí y aparecen en cuanto pueden aparecer. Aquí acaba, y aquí en esta otra ciudad tenemos un lienzo muy largo. Bueno, aquí vemos cómo acababa esa ciudad. Estos serían antiguos huertos, la muralla, y este es el lienzo de la otra ciudad. Fijaros, esto parece una puerta de ciudad, más que una puerta de una casa, como si aquí hubiera habido un palacio de la ciudad, una muralla de esta última fundación. Y aquí está. ¿Veis? Esto, aquí pasan cosas raras, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y aquí acaba ya esa casa con este gran lienzo que veíamos y los caminos. El camino que marchaba hacia allí, y aquí lo vemos. Esta la carretera nueva, pero el camino venía por aquí y yo pensaba que cruzaba aquí hacia Medinaceli, pero no.
Estaba muy equivocado, porque fijaros, pensaba que cruzaba por aquí, que había sido borrado, pero no, el camino venía por aquí, bordeaba toda esa zona de lagunas y venía por aquí y subía hacia Medinaceli por aquí. Es decir, que no bajaba bruscamente hacia abajo, sino que venía suavemente. Aquí probablemente haya un puente romano en este punto para salvar el Jalón. Y ya lo tenemos muy claro. La primera ciudad, defendida por la iglesita, que llegaba hasta aquí. La segunda ciudad, que incorporó ya esta calle y llegó hasta aquí, hasta el río, que está muy clara. La tercera ciudad, que quizás sea este Fortín. Y la cuarta ciudad, que llegó ya hasta aquí, que estuvo generando aquí lo mismo que estaba generando esta serie de plazas que vimos ya que se generaban en el primitivo Salinas Alto. Bueno, como veis, apasionante. Y ahí vemos ya Medinaceli a lo lejos, que va a ser el final de nuestras charlas, aunque dedicaremos a Medinaceli varias lecciones porque es una gran ciudad. Muchas gracias.